Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Health Radio. Hoy tenemos un tema muy relevante para todos aquellos que lideran equipos o que forman parte de uno. Vamos a hablar de la relación entre el liderazgo y el bienestar y cómo este impacto puede mejorar o afectar la salud emocional en los equipos de trabajo. Para abordar este tema, tenemos hoy a un invitado muy especial, Álvaro Merino, que nos acompaña desde España. Un experto en liderazgo y desarrollo de equipos, así que no se lo pierdan. Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. Muy bienvenido, Álvaro. Encantada de tenerte en este episodio con nosotros. Feliz de que nos puedas regalar parte de tu tiempo y por sobre todo tu maravillosa experiencia en nuestra audiencia de Health Radio. Y para abrir esta entrevista, primero, por favor, cuéntanos un poco de ti para que puedan saber nuestra audiencia, más allá de tu experiencia, poder conocerte a ti. Por favor, Álvaro. Bueno, Maripaz, nada, para mí es un placer y poder estar contigo conversando y reflexionando, un verdadero honor formar parte de este programa y un poco para que me conozca la audiencia, pues comentarles que yo vengo del mundo del deporte, ha sido mi vida desde muy jovencito y bueno, de alguna manera eso pues me ha permitido y me permite trabajar mucho en el mundo del deporte de alto rendimiento, que compagino también con el mundo laboral, con el mundo empresarial, y de alguna manera lo que hago es trasladar los aprendizajes del mundo del deporte a nuestro día a día profesional y, por qué no, también a nuestro día a día personal, ¿no? Que son cosas que no se pueden diferenciar y separar, ¿no? Y que seguramente esto nos va a dar mucho que hablar, ¿no? Tengo la enorme suerte de haber trabajado en el mundo del deporte con entidades de mucho prestigio, en el Real Madrid, en la Rafa Nadal Academy, con lo que, bueno, pues el mundo del deporte es mi pasión, es mi mundo y es, yo creo, una metáfora bonita para explicar muchas de las cosas que nos pasan en nuestro día a día. Pues sí, Álvaro, me imagino que tienes muchas cosas que compartirnos desde esas tremendas experiencias que tú has liderado y partiendo desde ahí, en el fondo, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo definirías tú esa relación cuando hablamos de liderazgo y por qué hablamos de liderazgo y bienestar? Hoy día se utiliza mucho esta asociación. ¿Por qué crees tú que es tan importante en estos tiempos hablar de estos dos conceptos? Bueno, yo creo que es que liderazgo, si no está relacionado con bienestar, no es liderazgo. Es decir, fíjate que todavía hay gente que habla del liderazgo positivo y del liderazgo negativo. Es como, hola, ¿qué tal? Perdón. O sea, el liderazgo o es positivo o no es liderazgo, ¿no? Hay gente que dice, no, es que Hitler era un líder negativo. No, a mí se me ocurren un montón de adjetivos, pero líder no. Es decir, el liderazgo o está relacionado con la integridad, con el bienestar, con hacer que las cosas buenas para todos sucedan, o no es liderazgo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que últimamente el concepto del bienestar, del bien ser, ¿no? que es un poco una evolución de esa idea del bienestar, pues cada vez está siendo un tema en el que estamos poniendo más conciencia, ¿no? Esto sobre todo lo relacionamos mucho con el ámbito profesional, ¿no? Y estamos viendo una cantidad de enfermedades que... Hay unos autores franceses que tienen un libro maravilloso que se llama El coste de la excelencia, ¿no? Y hablan que la enfermedad de la excelencia, eso que buscan todas las organizaciones, es el estrés crónico, es la ansiedad, es la depresión, ¿no? Es el burnout. Nos han metido en un juego pernicioso donde hay que ser los mejores, donde hay que tener nuestra mejor versión, frase que me horroriza, que nunca es suficiente, ¿no? Y esto pues nos lleva a este tipo de
de pandemias que estamos sufriendo, ¿no? Por lo tanto, tenemos la suerte de que las nuevas generaciones esto lo traen mucho más aprendido con nosotros, ¿no? Y si quieres ahora reflexionamos sobre ellos. Y hablas sobre eso, precisamente, Álvaro, que tú me dices, las nuevas generaciones a lo mejor lo tienen un poco más aprendido. ¿Cómo crees tú que se pueden establecer estos límites cuando se habla de límites saludables o en el fondo también hay muchos conceptos que hablan de el liderarse uno mismo para poder ser un buen líder? Hablando desde esta perspectiva de lo que tiene que ver con el bienestar, la salud personal y cómo logramos establecer ese equilibrio entre lo personal y lo laboral. Uh-huh. Bueno, yo creo que son dos cosas. Por supuesto que hay una parte de autoliderado, es que básicamente necesitamos ser más egoístas, ¿vale? Es decir, entendiendo el concepto egoísmo como el concepto de autocuidado. Es decir, no hay nada más importante en el mundo que uno mismo. Básicamente porque si tú estás bien, la probabilidad de que tu entorno esté bien aumenta mucho. Y esto, si hablamos de hombres y mujeres, pues claro, vuelve a haber una desigualdad enorme, ¿no? Porque las mujeres tenéis una carga mental brutal, ¿no? Y no hablo solo de las que sois madres, ¿no? Hay muchas mujeres que no siendo madres son cuidadoras. Y esto es terrible, ¿no? Esto es terrible. Esta desigualdad en la que los hombres tenemos que caminar hacia un escenario que es menos favorecedor que hemos tenido. Nosotros tenemos que caminar hacia algo que es peor de lo que teníamos, ¿no? Entonces esto no lo hace fácil, ¿no? No lo hace fácil. Eso por un lado, ¿no? Yo creo que sí, que absolutamente. Es decir, ya los griegos, ¿no? Hablaban en el oráculo de Delfos, ¿no? Del conócete a ti mismo, ¿no? Que al final no deja de ser una invitación precisamente a esto, ¿no? Y luego, por otro lado, fíjate, yo te hacía la reflexión de las nuevas generaciones, de las que soy un fan. Me molesta mucho, ¿no? Cuando la gente dice esto de la gente joven cada vez viene peor, ¿no? Y tal. Y yo cuando lo escucho recuerdo que mi abuelo me decía lo mismo. Me decía, ¿cómo venís los jóvenes cada vez peor? No habéis pasado hambre, no sabéis lo que es una guerra, ¿no? Y a mí me parecía que mi abuelo era muy mayor, ¿no? Yo creo que también deberíamos de parar a pensar qué es lo que la gente más joven ve en nosotros. Y hay veces que la gente dice que yo para llegar donde tú estás me tengo que convertir en eso. No quiero, tienen mucha razón. Ven gente acelerada, estresada, que trabaja de sol a sol, que no se dedica ni un minuto a sí mismo. Así. La gente no quiere ver esto, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos no conocieron el mundo del ocio. Nosotros lo hemos conocido como jóvenes trabajadores, ¿no? Pero nuestros hijos han nacido en el mundo del ocio. Nosotros les hemos alimentado que tuvieran ese ocio, que me parece maravilloso. Y ellos, cuando llegan al mundo profesional, quieren preservar algo que es lo que han conocido desde que nacieron. Claro, esto es maravilloso. Los que lo estamos haciendo mal somos nosotros. Esta cultura de entregarlo todo, del sacrificio, de ya llegarán los resultados, de ya descansarás y celebrarás cuando te jubiles, y a veces te mueres antes de jubilarte, ¿no? Es un despropósito. Y en este sentido, Álvaro, es que el radio promociona mucho en su audiencia lo que tiene que ver con empoderar a las personas, ¿verdad? Para tomar acciones sobre su bienestar, su salud emocional. Y desde esa perspectiva, ¿no? Desde tu expertise en lo que tiene que ver con liderazgo y bienestar, ¿cómo crees tú que las personas pueden identificar en sus espacios laborales cuando el ambiente en el que están precisamente es el que puede impactar en que este equilibrio ya no está siendo un equilibrio? Claro, es que siendo muy crítico con el mundo de la empresa, ¿vale? O con el mundo de la empresa que solamente pone el crecimiento como objetivo, ¿no? El mundo de esa empresa que solamente ve lo que aparece en la casilla del Excel, ¿vale? Me refiero a esa empresa.
han generado un sistema en el que la gente no puede parar, ¿vale? Vivimos en un mundo de la prisa. Vivimos un mundo de la inmediatez. Fíjate, nuestros hijos tienen una disonancia muy grande que yo doy gracias a Dios doy gracias a que no la he vivido, ¿no? Y es que nuestros hijos son una generación en la que la distancia entre lo que desean y lo que tienen se llama Amazon, ¿vale? Y esto tiene que convivir con el hecho de que las cosas importantes no son flor de un día, ¿vale? Entonces, claro, ese mundo de inmediatez, ese mundo de la prisa, ese mundo de estar permanentemente haciendo a toda velocidad, no nos permite una cosa que es clave para hacer esa reflexión, y es parar. Entonces, la salud tiene que ver mucho con desacelerar. Y tiene que ver mucho con ser capaz de estimular lo que para mí es la gran competencia a día de hoy, que es el pensamiento crítico. Es el hecho de que antes de abrazar una idea la cuestionemos en profundidad. Pero no podemos cuestionarla si estamos yendo a toda velocidad, como vacas sin cencerro, decimos en España, ¿no? Para eso hay que parar, pero para tener un buen pensamiento crítico hay que estimular otra cosa que estamos dejando de hacer, que son las dos grandes competencias del futuro, que son leer y escribir. Entonces, claro, vivimos en un mundo donde la lectura es superficial, donde nos quedamos con los titulares, donde la información está intoxicada, ¿vale? Donde está totalmente sesgada. Entonces, claro, muchas veces no somos capaces de hacer esa reflexión, ¿no? Y en muchas organizaciones esto va permeando estos entornos de falta de salud y de bienestar emocional. O sea, bueno, diferenciemos, ¿no? Es decir, el bienestar es percibido y la salud es medida, ¿no? Es decir, la salud se mide y el bienestar se percibe, ¿no? Pero esa percepción tiene que ver mucho en cuanto al bienestar emocional con los estados de ánimo. Esto se ve muy claramente en una organización. A mí me gusta explicar que los estados de ánimo, que los seres humanos no tenemos estados de ánimo, sino que son los estados de ánimo los que nos tienen a nosotros, ¿vale? El estado de ánimo es algo inconsciente, ¿no? Tú entras en una organización y ves a la gente trabajar y les ves hastiados, enfadados, tal, y dices, ¿pero qué os pasa? Dice gente, yo qué sé. Pero todo es un horror, ¿no? Y entonces, al final, tú te ves impregnado, ¿no? Y normalmente te ves impregnado con dos estados de ánimo muy negativos, ¿no? Uno vinculado con el pasado, que es el resentimiento, y otro con el futuro, que es la resignación, ¿vale? Y ahí estás preso, ¿no? Estás preso. Y entonces al final tú no vas con entusiasmo, con alegría al trabajo, ¿no? Vosotros además le llamáis la pega, ¿no? Y la pega es una palabra, bueno, en España muy negativa, ¿no? Es como, ya de por sí es algo que dices, ya malo, ¿no? Ya es malo, pero es que además nuestros hijos lo escuchan. Y cuando en casa escuchan a nuestros hijos, es que el trabajo es una mierda, o mi jefe es un tal, o no sé cuánto, el niño, que es el mejor observador del mundo, es el peor interpretador. Entonces, Dios mío, ¿qué es esto, no? ¿Dónde están mis padres? ¿Qué infierno me espera, no? Yo, fíjate que tengo un mantra como padre, y es que lo que yo quiero es que mis hijos decidan que merece la pena ser mayor. Y para eso, ¿qué tienen que ver en mí o en su madre, ¿no? Es decir, es que al final tiene que ver mucho con esto. ¿Con qué disposición, ¿no? un adulto llega al mundo profesional? Yo creo que este es un factor clave. Y esto, las organizaciones tienen mucho que ver, ¿no? Es decir, una organización saludable, para mí, es una organización que cuida. Fíjate qué paradoja, ¿no? Qué curioso, porque hay muchas organizaciones, o te lo voy a poner como un titular. Yo creo que el reconocimiento de la gente, de lo que hace la gente, está sobrevalorado. Es decir, yo creo que mucho más importante que reconocer lo que la gente hace es cuidar a la gente. O dicho de otra manera, el reconocimiento sin cuidado es meramente estético. ¿Cuántas organizaciones en eventos formales dan un premio, un diploma, un tal a una persona para reconocer su trabajo? Pero si esa persona no se siente cuidada, le dice, mira, el diploma te lo metes donde te quepa, ¿vale? Es decir, el cuidado está en un sustrato inferior, ¿no? Es decir, cuando tú te sientes cuidado, te sientes reconocido en todo lo que haces.
Y si vamos a eso del cuidado, Álvaro, en relación a las organizaciones y el liderazgo, ¿no? ¿Qué consejos podrías dar o comentar en relación a tu experiencia, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer las organizaciones en relación con sus líderes para fomentar este cuidado? Bueno, yo creo que hay muchas organizaciones, yo hablo de España, ¿eh? En Chile también lo conozco, pero no podría aseverar lo que voy a aseverar, lo hago en España. Quizá tampoco nos diferenciemos tanto, ¿no? Yo creo que hay mucha incapacidad emocional por parte de los responsables de las organizaciones, no les quiero llamar líderes, porque si tienen esta rigidez emocional, no pueden hacerlo bien, ¿no? El mundo emocional ha sido un mundo reducido a lo femenino, ¿vale? A lo blando, a lo débil, ¿vale? Cuando, pues, lógicamente, sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Los líderes creo que tienen que balancear dos elementos muy importantes. Uno es la exigencia, ¿vale? Y otro es el respeto. La exigencia tiene que ver con lo profesional. Yo vengo de un mundo del deporte donde si quieres conseguir una medalla olímpica tienes que estar dispuesto a pagar todo el precio necesario. La exigencia es máxima, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso con tratar mal a alguien? Deberíamos de meternos en la cabeza que tratar mal es maltratar. Y no hay otra definición. Entonces, yo no sé tú, pero a mí me entran muchas más ganas de colaborar cuando me tratan bien. Tengo esa mala costumbre, ¿vale? Entonces, esto que es más motivado. Claro, esto que es obvio, los seres humanos solemos obviarlo. ¿Bien? Tratar bien a alguien no significa no exigirle, ¿vale? Pero cuando una persona se siente bien tratada, se siente cuidada, hay muchas más posibilidades de que perdure haciendo tareas que a veces no son las más atractivas del mundo. Pero cuando se siente maltratado, abandona con mucha más facilidad, ¿no? Entonces, esto es un gap de aprendizaje para los líderes. Entonces, los líderes que yo más he valorado precisamente es esta gente, ¿no? Que te exigían, que te llevaban un poquito más allá de lo que tú creías que eras capaz de hacer, pero que estaban ahí. Que confiaban y supervisaban. Creo que ese elemento es clave. Y desde ese punto de vista, Álvaro, ¿qué estrategias podrías tú nombrar? Y si estas estrategias en el fondo se relacionan con que el líder aprenda a conocerse a sí mismo, como se menciona muchas veces, ¿verdad? En el fondo, el poder tener conocimiento, el líder, de sus emociones, de su forma de reaccionar al estrés. ¿Qué estrategias tú podrías mencionar? Y si es que eso tú crees que realmente es necesario e influye en poder tener un buen liderazgo y poder tener mejores equipos. Bueno, yo creo que lo primero para esto es que las personas entiendan que tienen que aprender. Es decir, esto ya empieza a ser un problema porque así somos los seres humanos. Cuanto más expertos somos, menos permeables somos al aprendizaje, ¿vale? Esto, por ejemplo, en el mundo de la salud es muy... Tú lo conoces, yo lo conozco bien. Es ¿qué me vas a contar tú a mí, ¿no? ¿Qué me vas a enseñar que yo no sepa, ¿no? Esto pasa mucho. Entonces, yo creo que todo aprendizaje empieza con aceptar la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad no es debilidad, es la puerta de entrada al aprendizaje, ¿no? Solamente cuando digo no sé es cuando estoy en disposición de aprender, ¿no? Hay para mí 3 grandes habilidades sociales que deberían de manejar a la perfección los líderes, que no tiene que ver nada con ser carismático, ni tener don de gentes, ni... No, las 3 habilidades sociales más poderosas desde mi punto de vista son dar las gracias, agradecer, pedir perdón cuando te equivocas y sobre todo pedir ayuda. Entonces, desde ahí es cuando tú, como persona, como líder, estás preparado para aprender, ¿vale? Y empiezas preparado para entender que para poder ayudar a los otros primero tienes que trabajarte tú. Pero eso te pone en una tesitura, como todos los aprendizajes, pues de no verte competente, no verte capaz, verte frágil. Esto, pues como ser humano, y si encima estás en lo alto de una organización y si además eres hombre, es mucho más complicado.
Es mucho más complicado. Nosotros somos, en esto estamos años luz de cómo las mujeres lo gestionáis, desgraciadamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando tú puedes empezar a trabajar con el resto de la gente, ¿no? Es que si no aprendes, no mejoras. Y si no mejoras, empeoras. Nadie se queda igual. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los modelos de los que hemos aprendido del liderazgo han sido modelos individualistas, masculinos y con ejemplos de tirarse de los pelos. ¿Vale? Claro. El liderazgo actualmente es un liderazgo colectivo, es un liderazgo empático, es un liderazgo que tiene en cuenta desde mi punto de vista a las personas, es un liderazgo humanista. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Pero claro, cuando he aprendido de un jefe que era un dictador, claro, al final copias cosas que cuando estás tú en ese cargo, pues vuelves a repetir, ¿no? Y dices, pues no. Pero claro, nos damos de bruces con generaciones muy diferentes. Y esto lo hemos visto. Claro, la famosa gran renuncia, ¿no? Que empezó en Estados Unidos. De gente que dijo, perdón, no, yo no voy a invertir 14 horas de mi día en alimentar una cuenta de resultados, ¿no? Es decir, esta es la nueva generación, ¿no? Y que es maravillosa y que nos está poniendo por delante cosas que nosotros no supimos gestionar adecuadamente, ¿no? Tiene que ver mucho con los nuevos estilos de aprendizaje también, ¿no? Sin duda. Y desde ese punto de vista, Álvaro, de los aprendizajes y del liderazgo y los equipos, es una pregunta también que siempre nos hacemos cuando estamos en el mundo del liderazgo y de las empresas. Esta salud emocional y este bienestar de los equipos, ¿qué tanto depende de la cultura que tenga la organización? Depende de todo. Mira, la cultura es lo que se permite. Yo, sabes, me conoces, intento simplificar las cosas. La cultura en una organización es lo que se permite. Si tú permites que la gente trabaje 16 horas, pues esta es la cultura que tienes. Si tú permites que la gente conteste mails a cualquier hora y exiges que tengan una respuesta rápida, todas estas falacias, ¿no? Y todos estos comportamientos que son tan insalubres, ¿no? Pues al final tienes esto, ¿no? Tienes culturas de miedo, culturas donde la gente solamente quiere sobrevivir, ¿no? Culturas que generan una gran deslealtad. Entonces, cuando tú creas un entorno emocionalmente adecuado, que no es naif, que no es happy, que no es Disney, un entorno donde la gente puede tomar riesgos, puede innovar, donde los errores no se penalizan, ¿vale? Donde no hay un elemento punitivo. Es decir, cuando tú te equivocas tienen que pasar cosas. Pero en un entorno donde se buscan culpables, la gente no vuelve a asumir riesgos. En una cultura donde se busca la responsabilidad de lo que hemos hecho y donde se incentiva, ¿no? Y donde se aprende de lo que ha pasado, pues yo creo que es una cultura muy diferente. Las culturas, pero es que además la cultura tú la hueles nada más llegar a un sitio. No hace falta hacer un estudio muy, muy grande. Entonces, la cultura lo es todo en una organización. Así es. Y desde ese punto de vista, Álvaro, ¿qué recomendaciones o desde tu experiencia podrías comentarnos respecto a cómo poder cambiar una cultura que olemos, que definitivamente bienestar y salud no nos va a dar? Bueno, a ver, cambiar una cultura es muy complejo, ¿vale? Es muy complejo. Y luego también hay que diferenciar entre las culturas de organizaciones muy grandes y organizaciones pequeñas. Una organización muy grande, te guste o no te guste, se deshumaniza. Se deshumaniza, por mucho que haya mensajes, tal. Una cultura grande se termina deshumanizando. ¿Por qué? Porque la manera de conectar tiene que ver con lo pequeño, ¿vale? Tiene que ver con lo pequeño. Entonces, claro, pues
¿Cuál es el siguiente error que se comete cuando se quiere cambiar la cultura de la organización y cuando hablamos del propósito de una organización, ¿no? Pues que muchas veces se queda en manos de los departamentos de marketing, ¿vale? O únicamente parte desde el comité de dirección. La cultura de una organización tiene que nacer desde el ADN de las personas. Para construir una cultura de una organización tiene que participar todo el mundo de la organización. Tenemos que escuchar a toda la gente. Esto no va de colocar los valores que al CEO le gustan en la compañía. Esto no sirve de nada. Básicamente porque yo me comprometo más cuando me siento escuchado y cuando puedo formar parte de ciertos procesos de toma de decisión. Entonces, muchas organizaciones quieren cambiar la cultura, pero no quieren gastarse el dinero suficiente para hacer un buen estudio de cultura, ¿no? Entonces, no, mira, que es que el CEO, el comité de dirección, han hecho un par de días, se han retirado y entonces han definido la cultura de la compañía. Pues no vale para nada. Porque luego, esto es como la Revolución Francesa, ¿no? El despotismo ilustrado, ¿no? Es decir, es para el pueblo, pero sin el pueblo. Es que es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, no, es que no podemos invertir tanto, no podemos gastar tanto tiempo. No, pues ya está, pues tendrás una cultura de mercadillo, ¿no? De andar por casa, pero no sirve absolutamente para nada, ¿no? Entonces, claro, hay que sumergirse en una organización, hay que entender los dolores de la organización, hay que entender lo que es importante para la gente, ¿no? Y a partir de ahí construirla, ¿no? Nosotros hicimos el proyecto de cultura de la Rafa Nadal Academy y nos llevó 6 meses la primera fase, ¿no? Y luego la implementación pues se tiene que desarrollar a lo largo de años, porque hay que cambiar comportamientos, ¿no? Y cuando tú estás acostumbrado a jugar al tenis con el brazo derecho, si tienes que empezar a jugar con el brazo izquierdo, pues hay una curva de aprendizaje, pero no todo el mundo está dispuesto a pasarla. Precisamente eso te quería preguntar ahora, ¿no? En relación a esto tú comentabas al inicio, de la inmediatez, el tener esta capacidad de poder esperar resultados, ¿no? ¿Qué tanto influye eso en poder cambiar los climas laborales, en el fondo, cuando depende también de los aprendizajes individuales, imagino? Sí, pero yo creo que sobre todo el clima laboral se ve afectado cuando la gente entiende muy mal el cómo manejar la presión, ¿vale? Y esto además es como también muy de sentido común, como tantas cosas, ¿eh? Lo que más estropea el clima laboral es la presión indecente, ¿no? que se genera. La presión está en el contexto. El problema es cuando los líderes inoculan la presión hacia abajo. En nuestra vida profesional, según vamos avanzando, vamos teniendo más responsabilidad en una organización, la presión aumenta. Nos guste o no nos guste. ¿Cuál es el problema? Que nosotros la trasladamos hacia abajo. Te pongo un ejemplo de mi mundo, ¿vale? Es como cuando un entrenador entra en un... no sé si llamáis camarín, ¿no? El vestuario o el vestuario, sí, el camarín. El camarín, ¿no? Y le dice a sus jugadores, hay que salir a ganar, ¿no? Y el jugador dice, no, mira, yo es que salgo a perder. Hombre, ya, por más que me digas esto no me ayuda, esto es meter presión, ¿vale? Los líderes tienen que exigir, no meter presión. La exigencia tiene que ver con los cómo. La presión tiene que ver con los qués. Vale, entonces es otro problema. Es decir, yo tengo mucha presión que viene de arriba y entonces, ¡boom!, la tiro hacia abajo. Pues no, un líder no puede hacer eso. ¿No? Entonces, claro, eso genera los climas laborales negativos, los genera esto, los genera la inmediatez, los genera el corto plazo, los genera la sensación de que lo que haces no sabes si sirve o no sirve. Esto es terrible para cualquier profesional, ¿no? Que tú estás involucrado en un proyecto, entregas un proyecto y no sabes si ese proyecto ha servido, ha gustado, ha valido para algo. Entonces hay una sensación de pérdida de sentido, ¿no?, enorme de la gente. Y la gente como no se puede ir físicamente, porque todos tenemos realidades familiares que no nos permiten abandonar un trabajo, una organización, nos vamos emocionalmente. Estamos en otro sitio. Y entonces esto enfada todavía más a los que están arriba. Es que la gente no está comprometida. No, es que no lo estás haciendo bien, ¿vale? No lo estás haciendo bien. Pero para eso, y volvemos a algo, necesitamos parar.
necesitamos desacelerar. En un mundo de tanta velocidad, lo importante es desacelerar. Pero esto nos dejamos llevar por la corriente. Es como el ratón, ¿no? En la rueda, el hámster, ¿no? Que no puede parar, ¿no? Que no puede parar. Precisamente eso te iba a preguntar, Álvaro. ¿Qué mensaje le darías tú a los líderes, ¿verdad? Que están en esta carrera contra el tiempo, cuando en este proceso se olvida el bienestar, se olvidan las personas. ¿Qué mensaje les entregarías tú a ellos? Bueno, o sea, a mí no me gusta dar mensajes ni recomendaciones. ¿Quién soy yo para hacerlo, no? Lo que pasa es que, o sea, cuando el liderazgo, para mí el atributo más poderoso que hay es la autenticidad, ¿vale? Y cuando tú lideras en contra de valores que son muy nucleares para ti, ¿vale? Y que a veces las organizaciones en esa carrera por ser más grandes, por ganar más, por dar más dividendos, por tener más margen, el hacer más con menos, ¿vale? Hemos pasado líneas rojas, estamos destrozándole la vida a mucha gente, ¿no? Y encima no te puedes quejar. Y encima es que estos son los mensajes, ¿no? Y encima, pues sí, a mí me pasa a veces, ¿no? Pues contratamos a Álvaro para que nos dé un chute de motivación, no menos, ¿sabes? Esto pasa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que sigue funcionando el palo y la zanahoria, y hay mucha gente a nivel de alta dirección que al final lo que les dicen es, bueno, pues si conseguimos este resultado, pues tu bonus es tienes tus stock options, tienes un bonus cuando acabe, y cuando el fondo lo venda a otro fondo te vamos a dar 3 veces tu salario. Claro, les han puesto la zanahoria, y entonces es apretar. Y el que no responde y se sale del círculo de los elegidos, mira, este tipo de empresas, no hablo de todas, este tipo de empresas se mueven con un perverso ejercicio de tensión. Es una tensión de que te proponen formar parte del grupo de los elegidos, por un lado, y tú haces esa carrera para estar en el grupo de los elegidos, y por otro lado está la tensión de dejar de estar. Y en el momento que tú falles y dejas de estar, eres un apestado, ¿no? Entonces es perverso, es absolutamente perverso, ¿no? Entonces no... Mira, nosotros hicimos un proyecto para una gran multinacional española que tiene presencia en Chile y en muchos países. De hecho, nos dieron un premio de bienestar corporativo que venía derivado de un incremento exponencial del número de ictus y de infartos a niveles directivos. Y en la indagación que hicimos nos dimos cuenta que la causa principal era el estilo de liderazgo, puesto entre comillas. Claro, es decir, no era una cuestión, era ese tipo de personas que generaban enfermedad, que hacían enfermedad a la gente, algunos con psicopatías y algunos con personas sin ningún tipo de habilidad y personas con una ambición desmedida, ¿no? La ambición es fundamental, pero ambición y humildad tienen que ir juntas, ambición inteligente, ¿no? Entonces, ese tipo de gente son killers, son lobos solitarios que saben que van a estar 3 años en un sitio, que tienen claro el objetivo y que saltarán a otra compañía, darán otro salto, llevarán un dinero. Al final, bueno, pues de nuevo, la gente sigue sin entender que el dinero es tan imprescindible en la vida como secundario, cuando lo tienes cubierto, ¿no? Pero no, hay gente que lo pone como prioritario, y esta es una gran perversión, ¿no? Pero bueno, esto forma parte del ser humano, ¿no? Y luego pues hay otras empresas que son empresas conscientes, que son empresas con alma, que son empresas que han decidido no poner el crecimiento como objetivo, sino como el resultado. El objetivo tiene que ser siempre la excelencia en la vida, en hacer las cosas de la mejor manera posible, y crecer al ritmo que te marca el hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos. Es decir, ahora los jóvenes van a elegir aquellas empresas que sean sexys para ellos. Exactamente. Entonces, el líder tiene que ser sexy para la gente.
no es que la gente quiera ser como es el líder, sino que vean en sus líderes atributos que les resulten interesantes. Y creo que ahí es donde está la capacidad de humanizar, ¿no? Bueno, y precisamente Álvaro, ya un poco para ir cerrando nuestro encuentro, en relación a esto de las empresas saludables que se hablan, ¿verdad? Que se preocupan de las personas y que lo ven, en el fondo, el bienestar de mis colaboradores finalmente refleja lo que yo quiero lograr como empresa. Ese impacto a largo plazo, ¿crees tú que se refleja fuera del espacio laboral? ¿Es tan importante esto que buscan las generaciones jóvenes? Por supuesto, es decir, yo creo que el trabajo tiene que tener un espacio en tu vida, que es una parte importante. Yo creo que tener un trabajo... El otro día me decía mi hijo, papá, ¿y qué crees que yo debería trabajar? ¿No? Y yo le decía, pues mira, trabajes en lo que trabajes, busca un trabajo que mejore la vida de la gente. Yo porque creo que eso te va a dotar de un sentido que te va a hacer, pues, persistir cuando las cosas no vengan bien, ¿no? Entonces, el trabajo tiene que ocupar un espacio, tu vida personal tiene que ocupar un espacio, tu vida social es fundamental. Uno de los predictores de la vejez saludable son las relaciones sociales, ¿vale? Tener una agenda social a una determinada edad hace que tú tengas una vitalidad que no tendrías si no tienes esa gente, ¿no? Esa soledad, ¿no? de la vejez es terrorífica, pero claro, es que hay gente que ha dejado su vida en un trabajo y cuando acaba el trabajo hay un vacío existencial, no ha cuidado otras cosas, ¿no? Entonces, esto es una cosa que debemos de tener muy, muy presente, ¿no? Entonces yo creo que esto nos lo van a enseñar nuestros hijos. Dentro del romanticismo que también supone ser joven y que luego cuando tu mochila va llenándose de cosas, pues yo me he dado cuenta de que con el paso del tiempo he pasado mis mayúsculas a minúsculas. Ya está, esto forma parte de la vida, ¿no? Forma parte, sí, así es, de la vida y el crecimiento, ¿no? Pero qué interesante, Álvaro, esto que hemos podido compartir hoy día contigo, las reflexiones y tu experiencia de una temática que finalmente no depende de qué lado del hemisferio del mundo nos encontremos, ¿no? Sino que es transversal a los seres humanos. Y para cerrar me gustaría, sé que no das recomendaciones ni consejos, ¿no? Pero es importante, ¿qué crees tú, no? Te lo pregunto. Liderar nuestra vida para poder ser buenos líderes en nuestros espacios laborales, es tan trascendental este equilibrio personal, individual, para poder ejercer eso mismo en los espacios en donde yo quiero desarrollar a otros. Para mí es imprescindible. Un buen líder tiene que ser una buena persona, si no a mí no me vale. Pero es que además los mejores equipos no los forman los mejores jugadores. Los mejores equipos los forman los jugadores más adecuados. Y que es un mix de gente buena y de muy buena gente. De gente con mucho talento y de gente que se dedica a construir el ecosistema donde ese talento aflora. El talento no es talento si no tiene una esencia colectiva detrás. Entonces, claro, para mí es que no puede haber un buen líder que no sea una buena persona. Es imposible. No, nadie nos va a recordar porque técnicamente fuéramos buenos o porque consiguiéramos muchos resultados. La gente nos recuerda por lo que les hicimos sentir, ¿no? Por esos cafés que nos tomamos con ellos, ¿no? Por ese momento en el que confiaron en nosotros, ¿no? Por eso se nos recuerda. Yo creo que esa es la clave. Para mí esa es la clave. No sé si para otros será, ¿eh? Bueno, Álvaro, quiero agradecerte profundamente por haber compartido este espacio con nosotros. Para nuestra audiencia de Health Radio, el tener invitados como tú que nos puedan llenar de conocimientos, de experiencia y por sobre todo, como tú dices, llevar a lo práctico. Cosas que a veces escuchamos o que leemos, pero en una profundidad que no alcanzamos a dimensionar.
y es muy importante para Health Radio llevar esto al conocimiento y que lo puedan escuchar y utilizar en su vida todas las personas. Y por sobre todo, Álvaro, te quiero dar las gracias por traernos este mensaje de la importancia de lo que es liderar de corazón y de conciencia, ¿no? Como tú decías, ser buena persona influye e impacta mucho, no solo en la relación que voy a tener en mis entornos, en mis círculos cercanos con mi familia, sino que en lo que yo también quiero proyectar en los cambios que quiero generar en mis ambientes laborales. Muchas gracias, Álvaro. Y antes de despedirnos, quiero pedirte que puedas compartir dónde te pueden encontrar, cómo se pueden poner en contacto contigo las personas que escuchen este episodio, que sin duda van a quedar interesadas y van a querer hacer esa conexión contigo. Bueno, pues por dar alguna referencia, yo tengo 2 páginas web, una que es alvaromerino.com y otra que es 359.es. Ahí es fácil localizarme y bueno, en LinkedIn, poniendo Álvaro Merino, pues aparece. Además, intento todas las semanas escribir en una newsletter, bueno, pues temáticas que puedan ser de interés. Fundamentalmente por ahí me localizan y mi mail es alvaro@359.es de España. Es un poco raro, ¿verdad? Bueno, pues Álvaro, un abrazo gigante. Gracias por este regalo que nos das, en donde, como decíamos al principio, esta carrera contra el tiempo que muchas veces lideramos en el día a día, estos espacios de parar y poder compartir, se agradece muchísimo. Así que lo planteamente agradecía. El placer es mío. Un abrazo. Chao. Chao. Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. Hasta pronto, cuídate mucho. Health Radio, el podcast de la salud.